¿Qué tal? Tras la reconstrucción, la élite económica poco a poco fue recuperando capacidades y esto lo llevó a tener influencia política. De hecho, durante más de 20 años, a través de elecciones, partidos formados por esa élite se fueron sucediendo en el poder, sin interrupción prácticamente. Y por esa razón, a este periodo se le llama república aristocrática, o quizás podríamos llamar mejor la república de una oligarquía, porque era un grupo muy pequeño de la población el que pues controlaba el acceso al poder. La competencia pues estaba restringida a este sector de la población, que tenía, aparte de la influencia económica, vínculos familiares, pues una capacidad de poder influir, por lo tanto, en la vida estatal, que estaba vinculada con estas relaciones de larga data. Y, y este grupo, muy pequeño, que logró manejar a través de elecciones el acceso al poder, pues también lograba que sus intereses sean los dominantes al momento de organizar tanto el Estado como la economía. Eso llevó a un periodo en el cual el Estado no se expandió de manera significativa, ¿no? La capacidad del Estado estaba limitada a ciertas áreas muy concretas del manejo de la sociedad. También un gasto público que no creció significativamente, digamos, se mantuvo de manera responsable en ese sentido, limitado a las capacidades de obtener ingresos, y también poco a poco se abrió el país no solamente al comercio internacional, sino también al tema de la inversión extranjera, en particular la inversión extranjera directa, es decir, la compra por capitales extranjeros de empresas o la incursión de ellas en actividades económicas que había en el país. Esto originó un aumento de la industria, y luego, desde luego era un aumento pues no tan grande, incipiente, pero era un aumento sin duda, una aparición de ciertas industrias, actividades económicas relevantes, básicamente el sector de alimentos, bebidas, aunque también en la actividad textil, ¿no? Vieron un aumento de esta actividad. Y en el campo de la actividad extranjera, pues no solamente era la minería, el petróleo, donde hubo una presencia de esta actividad, sino también en la agroexportación. Y esto además fue facilitado por pues, cambios en la normativa que hicieron posible que se acumulara mucha tierra, ¿no? La aparición del latifundio está vinculado a ello, ¿no? Latifundio, grandes extensiones de tierra controladas por pocos dueños, y la agroexportación estuvo fuertemente vinculado a este tipo de proceso económico. Estas actividades que estaban dominadas por una élite nacional, poco a poco fueron desplazadas por una élite vinculada con el capital extranjero. Eso originó pesazón, eventualmente protestas en estas zonas en las cuales el capital nacional estaba siendo pues desplazado. Eh, pero el modelo tuvo éxitos económicos, ¿no? Una pues, expansión del Producto Bruto Interno, que se multiplicó por 3 en este periodo, la actividad industrial creció, la minería creció, incluso como hemos dicho hace un rato, la industria incipiente también tuvo una oportunidad de crecimiento. Y eso originó cambios en la sociedad peruana. Por ejemplo, una clase media más grande, lo cual a su vez, pues el acceso a la universidad, el acceso a el conocimiento e información que venía de otro lado del mundo, empezaron a tener una visión más crítica del país, y eso implicaba también demandas y cambios en su estructura social, en su estructura política. Eh, el aumento de la industria también originó la aparición de un incipiente movimiento obrero, y eso no es extraño, es decir, hay industrias, hay obreros, los obreros están en zonas en las cuales podían coordinar y lograr, digamos, cercanías con mucha facilidad, y eso permitió organizarse, y eso permitió eventualmente protestar, ¿no? Y buscar mejoras a sus condiciones laborales, como pasaba en otros lugares del mundo. Y por el lado de la cuestión indígena, pues lamentablemente seguían presentes temas del periodo anterior, del siglo XIX, ¿no? Donde se veía el indígena como un problema sanitario, un problema educativo, eventualmente
La inmigración parecía ser una solución, traer población de otros países para reemplazar en alguna medida o por lo menos lograr, ¿no?, un cambio en la conformación de la demográfica en esas zonas. Eh, Ideas todas, desde luego, que han quedado ya pues en el pasado, pero que eran en ese momento todavía muy relevantes. Y quizá el caso más dramático es el que ocurrió en la Amazonía, ¿no?, en la explotación del caucho, ¿no?, un recurso que tuvo mucho valor en este periodo del inicio del siglo XX y pues fue aprovechado por empresas nacionales con capitales extranjeros para explotarlo, pero eso a costa de la mano de obra de población indígena que fue sometida a condiciones terribles, prácticamente en esclavitud, y eso llevó desde luego a protestas en muchos lugares, a denuncias en muchos lugares, eh, aunque claro, al mismo tiempo trajo ingresos a estas zonas, a las familias de estas de empresas, ¿no?, que controlaban estas empresas y pudieron pues aumentar sus ingresos. Y todo eso, desde luego, como digo, a costa del sufrimiento de miles de personas, ¿no? Se calcula que decenas de miles de personas murieron como consecuencia de esta situación. Entonces tenemos a un Estado que está sostenido por estas actividades económicas, que mejora de una medida los ingresos, pero son ingresos que en gran medida son indirectos, no derivados de la renta, sino derivados de las ventas de las actividades y los productos, las actividades que se desarrollan en el país. Entonces, eh, no era un cambio importante en el Estado, ¿no? Sí había mejoras en la administración pública, una administración pública que se empezaba a modernizar, unas fuerzas armadas que empezaban a modernizarse, pero esto convivía con situaciones en las cuales líderes locales, como por ejemplo caciques parlamentarios, tenían la capacidad de controlar la elección, por lo tanto su participación en el Congreso, y desde el Congreso pues controlaba, ¿no?, lo que ocurría en sus zonas de origen. Eh, Hacia el final de este periodo coincide con el fin de la Primera Guerra Mundial y la aparición de un nuevo actor central, Estados Unidos. De hecho, muchas personas hablan que este es el inicio de al menos un siglo de predominio claro de Estados Unidos en el mundo. Desde luego, eso alineó de otra manera los intereses económicos y ahora Estados Unidos se convertía en el actor central a través del cual pues debía pensarse la inclusión del Perú en la economía internacional. Y muchas personas empezaron a mirar a Estados Unidos como el nuevo actor, socio que debía eventualmente servir para apalancar el desarrollo del país. En cualquier caso, este periodo podemos verlo como uno que es sostenido por esta alianza de élites, estos grupos que están vinculados con distintos sectores económicos, unos más modernos como la exportación o las actividades comerciales o las finanzas, otros más tradicionales, vinculados con los gamonales en el sur, cuya actividad económica dependía del mantenimiento de la condición de servilismo de la población indígena, es decir, la explotación de la población indígena en beneficio de sus ingresos. Pues estos sectores que también tenían intereses diversos, sin embargo coincidieron en este periodo, pero fue una alianza que eventualmente entró en crisis, ¿no?, porque las condiciones de esta estructura de poder eh, le daban muy poco margen a hacer cambios, a hacer reformas, a modificar la estructura del Estado y generar condiciones para cambios sociales más importantes. Es decir, las demandas de los actores emergentes, las clases medias en particular, los obreros, pues no encontraban un eco en esa estructura de poder. Más bien la élite se volvía muy rígida. En todo caso se apoyaba en el ejército, que era un aliado del status quo, pero ese es un aliado que ayuda en un momento dado, pero que no permite un sostenimiento, ¿no?, larga duración de un régimen. El Estado no ha alcanzado capacidades para arbitrar conflictos. Y como hemos visto, en determinados lugares son líderes locales los que tienen el control de lo que ocurre.
el Estado tiene que negociar con sus actores eventualmente, ¿no? Cambios o la aplicación de las mismas reglas. Es como si el país tuviera áreas en las cuales las reglas son dictadas localmente y no nacionalmente. Y además, este es el tema económico más significativo. La- el éxito del modelo dependía de que le vaya bien al mundo. Si el mundo no le iba bien, entonces eso generaba vaivenes económicos y eso presionaba sobre la economía y sobre la política. Y eso puede generar protestas, el descrédito de los gobiernos como consecuencia del manejo de estas crisis. En fin, todo esto derivó en un cuestionamiento de la posibilidad de estos partidos para poder manejar el país y generó las condiciones para la aparición de nuevos liderazgos, en particular el promovido por Augusto B. Leguía, que va a ser quien se va a convertir en presidente por 11 años, en el oncenio, tema que vamos a tratar con detalle en la siguiente sesión. Hasta pronto.